Buenas, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les traigo los ratios que tienen que tener en cuenta si van a invertir en una empresa. Es un video distinto a lo que suelo traer del canal porque en este video no voy a hablar acerca de criptomonedas. Antes de comenzar con el video, les pido que se suscriban a mi canal, me sigan en todas mis redes sociales, en mi Instagram y mi TikTok, y que se suscriban, vuelvo a repetir, acá a mi canal, me ayudarían muchísimo. Ahora sí, comencemos con el video. Para empezar voy a definir qué es el activo, el pasivo y el patrimonio neto de una empresa. El activo básicamente son todos aquellos bienes y derechos que se encuentran a favor del ente. El pasivo son todas las obligaciones que el ente tiene con terceros y el patrimonio neto es básicamente la parte residual del activo menos el pasivo. Hay que tener en cuenta que siempre se organizan las cuentas del activo por el grado de liquidez, es decir, qué tan fácil se pueden transformar en dinero sin que pierdan justamente de forma significada su valor, y el pasivo justamente se ordena, o sea, las cuentas se ordenan según su grado de exigibilidad, es decir, qué tan exigibles son las deudas que tiene la empresa. Para empezar, tenemos el primer ratio que tienen que tener en cuenta, que es el ratio de solvencia. Básicamente, el ratio de solvencia es una medida que indica la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a corto y largo plazo. Se calcula dividiendo el total de activos de la empresa dividido en sus pasivos. Es decir, para calcular el ratio de solvencia de una empresa tienen que ser activo dividido en pasivo. Un ratio de solvencia alto les va a indicar que la empresa tiene una gran cantidad de activos para cubrir sus pasivos y por lo tanto esto quiere decir que es financieramente sólida. Por otro lado, si tiene un ratio de solvencia bajo, puede ser una señal de que la empresa tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y esto hace que la empresa corra un riesgo. Tienen que tener en cuenta que este ratio es importante debido a que los inversores les permite tomar decisiones informadas sobre si invertir en la empresa o prestar dinero a la misma, digamos, ¿no? Es importante tener en cuenta que este ratio solamente es una métrica y no tiene que ser utilizado como única medida para evaluar justamente la solvencia financiera de una empresa, sino que se tiene que, o sea, a la hora de invertir en una empresa tienen que tener en cuenta varios factores. El ratio de liquidez es una medida que indica la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras al corto plazo. ¿Cómo se calcula? Dividiendo los activos líquidos de la empresa, es decir, aquellos que se puedan convertir rápidamente en efectivo, por sus pasivos a corto plazo, es decir, obligaciones que deben ser pagadas en un plazo de un año o menos. Dividimos el activo líquido sobre el pasivo a corto plazo. Un ratio de liquidez alto indica que la empresa tiene suficientes activos líquidos para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo y esto significa que es financieramente líquida, es decir, puede enfrentar a sus obligaciones en un corto plazo. Por otro lado, tenemos que si el ratio de liquidez es bajo, es una señal de que la empresa tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo y que justamente puede tener problemas de liquidez, es decir, puede tener problemas de que no pueda enfrentar sus obligaciones en el corto plazo. Vuelvo a repetir de que estos ratios que estoy mencionando en este video son una métrica que deben tener en cuenta a la hora de invertir, pero que a la hora de que ustedes realicen una inversión deben analizar muchísimos factores sobre la organización en la cual van a poner su dinero o sobre la empresa en la cual van a invertir. Tienen que tener en cuenta muchísimos factores como factores externos, la economía de su país, a nivel tecnológico y muchísimas cosas más. Estos son ratios que los pueden ayudar a tomar una decisión. Recuerden que los videos que yo hago son informativos y no los deben tomar como una recomendación de inversión, sino que a la hora de invertir o poner su dinero en alguna plataforma o realizar alguna inversión en alguna empresa, deben investigar por su propia cuenta y tomar decisiones basadas en ustedes y la información justamente que adquieren. El último ratio del cual les voy a hablar es el ratio de inmovilización. El ratio de inmovilización es una métrica que mide justamente qué tan inmovilizada está la empresa en comparación de su activo total. Tenemos que tener en cuenta que el activo se divide en corriente y no corriente y bueno, el grado de inmovilización se refieren a aquellos activos que no se pueden convertir fácilmente en efectivo y que generalmente se utilizan para sostener la actividad de la empresa a largo plazo. O sea, un ejemplo son los bienes de uso, son bienes que se encuentran inmovilizados, digamos. Los activos intangibles y propiedades inmobiliarias también pueden ser considerados como justamente dentro de este ratio de inmovilización. Para que tengan en cuenta, el ratio de inmovilización se calcula dividiendo justamente el activo no corriente dividido en su activo total. El activo total sería el activo corriente y el activo no corriente justamente. Entonces dividimos el activo no corriente dividido en el activo total.
Este ratio de inmovilización alto puede indicar que la empresa justamente tiene una gran cantidad o ha realizado una gran cantidad de inversiones a largo plazo y en el largo plazo puede tener una mayor estabilidad financiera. Y un ratio de inmovilización bajo puede ser una señal de que la empresa tiene menor cantidad de inversiones a largo plazo y justamente puede ser menos estable financieramente en el largo plazo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva esta información a la hora de que ustedes vayan a realizar una inversión en alguna empresa y que lo tengan en cuenta. Recuerden que no es una recomendación de inversión y que, como ya dije anteriormente, tienen que tener en cuenta varios factores a la hora de invertir en una empresa. Nos vemos en el próximo video.